Bueno, pues vamos a empezar. A ver si se acomodan. Aquí de este lado dijeron que había 5 lugares antes de empezar. Y bueno, en lo que ellos se acomodan en sus lugares, vamos a ponernos en manos de Dios. Te voy a pedir que pongas una mano en tu corazón y que le digas a Dios que te hable. Que le digas, yo necesito una palabra tuya para tomar decisiones, para hacer lo que quiero hacer. Es necesario siempre tener una palabra. Cuando hay una palabra, es lo que dice esta alabanza, hay sanidad y medicina para nuestra alma. Entonces, Señor, yo te doy gracias el día de hoy, Padre. Te pongo delante de mí, te pongo delante de esta palabra. Te pido que prepares, Señor, que abras los oídos de la gente que está aquí, Señor, que quites esos velos que les impiden ver cuál es tu perfecta voluntad. Yo oro, Señor, para que dispongas el corazón de cada persona que está aquí. Yo sé que tú no haces nada a fuerza, que tú eres un caballero y tú no vas a hacer nada, ni vas a entrar a ningún lado a donde no seas invitado. Yo te pongo el día de hoy delante de esta palabra, te pido que no solamente talles, Señor, no solamente desinfectes las heridas del pasado, aún te pido, Señor, que las sanes. Que el día de hoy pueda venir una sanidad divina para nuestra alma. Te doy gracias, te doy la bienvenida, Espíritu Santo, obra, corta, haz lo que tienes que hacer. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, pues vamos a darle un aplauso a Dios, un aplauso a ustedes por estar aquí, por haber vencido para llegar aquí. Y bueno, yo le puse a mi tema sanando heridas. Y para hablar de sanando heridas tienes que saber lo que es una herida. ¿Alguien de ustedes ha tenido alguna vez un accidente, algo que le han cortado, que le han... ¿Sí saben? Yo la verdad no conocía el dolor hasta que conocí a mi esposo. Yo las heridas que tengo, 3 heridas que no se me olvidan, son 3 cesáreas. No, ahí fue donde me lavaron, me hicieron, me trataron como puerco, pero ahí yo conocí. Pero después yo conocí lo que eran las heridas en la vida de otra gente, porque mi esposo y con sus amistades que andaba, pues siempre andaban que les habían abierto la mano, que un balazo, y yo recuerdo que la gente, los amigos de mi esposo, iban a la casa de mi suegra. Y mi suegra les lavaba y les hacía, y yo veía y decía, no, yo me desmayaba nada más de ver ese tipo de heridas. Entonces, yo pensé, yo le digo a mi esposo, nunca había sentido el dolor, yo no nací para el dolor, no sé ustedes, pero yo no nací para el dolor. Ahora que fue el último encuentro, y me caí, me hice una herida, me raspé, se me rayó la pintura, chicos. Pero no nada más se rayó, se fue con todo y todo. Pero, como yo veía cómo mi suegra curaba, yo no fui al doctor. Yo solita me eché así alcohol y el liquidito que me decían y la pastillita y la pomadita y no fui al doctor. ¿Y qué creen? Se hizo bien fea mi herida. Y así pasa. Esto me mostró Dios en la vida de las personas, que la gente que no se desinfecta, que no talla la herida, que no corta, siempre vive con ese dolor. Hoy estoy pasando algo, que si me saludan, luego aquellos fortachones que le hacen a uno bien fuerte, ¡ay! Me digo, sangre de Cristo, porque me duele mi mano, ¿no? Ya cancelé unas palabras de Jael, dice, ya siempre te va a doler, tía, no, le digo, cancelado en el nombre de Jesús. No, pero yo ya entendí lo que es una herida. Y imagínense, esto es en la carnota. Imagínate las heridas internas, ¿no? Esas heridas que no le decimos a nadie. Yo hoy le pedí a Dios, ¿no? Sana el interior de cada persona que está aquí. Yo siempre he dicho, padres sanos, hijos sanos. Miren, ya no me conviene danzar porque me acaloro, chicos. Ay. Padres sanos, hijos sanos. ¿Qué es lo que el día de hoy tenemos que pedirle a Dios? Sana mi interior. Mira, si tú dejas que Dios te sane, Él va a sanar a tu familia. De aquí para adelante va a ser otra historia. Pero si tú no dejas que Dios te sane, algo me gustaba mucho lo que dijeron allá en Guatemala,
y decía que las heridas más profundas de nosotros vienen de la paternidad. No, cuando no hubo una buena paternidad, nosotros cometemos muchos errores. O buscamos, muchas veces cuando no estamos sanas, buscamos todo lo que no tuvimos el amor de un padre, se lo demandamos a un esposo. Y luego por eso terminamos, porque terminamos siendo las tóxicas. ¿Por qué? Porque hay cosas que no están sanadas. O cuando hubo un divorcio, o cuando a ti te abandonaron, tú no quieres cometer los errores con tu hijo y tú educas a tu hijo con culpa. Ay, no, o si tú tomaste mucho y nunca viste por tu hijo y el día de hoy tu hijo es un marihuano, y tú dices, no, es que él no tiene la culpa, yo lo dejé sin padre, yo fui un mal padre, yo tomado, le golpeaba. Entonces, todas esas heridas, si uno no las sana, por eso uno vive como vive, porque hay una infancia que no está sanada y a veces permitimos muchas cosas o hacemos muchas cosas por esas heridas. Y algo que decían en Guatemala, que a mí me gustó muchísimo, decía, el detalle más grande es que no alcanzarás el sueño de Dios ni tu potencial hasta que no sanes tu paternidad en 3 áreas. En 3 áreas tenemos que sanar el día de hoy. Yo creo que ya lo hicieron el domingo pasado con el pastor Pablo, creo que él habló muy bonito de la paternidad, de la identidad que da el padre a los hijos, pero el día de hoy hasta un escáner, ¿no? ¿En qué área? Dijo, si tú no sanas en estas áreas, la paternidad es la paternidad con un padre terrenal, o sea, con un papá. Si Dios no hubiera sanado esas heridas en mi infancia, lo que viví de un abandono, de un rechazo, yo ahorita sería una mujer rechazada con hijas rechazaditas y nietos rechazaditos. ¿Por qué? Porque esa era, ahora, me decía la pastora Vianey muy bonito, ¿no? Me decía, ¿y cómo sano esto, no? Que yo sí tuve un papá que me amó, que me quiso, que yo era su consentida, que el día que me fui de la casa, mi mamá se enojó y dijo, pues ya, si no quiere que se vaya. Y él fue a buscarme y me dijo, tú tienes una casa, regresa a tu casa, hija. Y me decía, ¿y cómo sano eso, pastora? Yo sí tuve un papá que me amaba y ahora ya no lo tengo. Esa es otra herida. A veces tenemos el mejor papá, las mejores, pero ya no está. No, yo le decía a una persona que vi muy quebrantada y quiero mucho, que anda por ahí, yo creo sirviendo. La vi muy mal hace 8 días con la paternidad y le hablé por teléfono y dije, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó? ¿Tienes problemas? Y ya me dice, no. Y tú puedes ver una persona, no sé si tenga 60 años, 65 años y llorando, dices que me di cuenta cuánta falta me hacía mi padre. Cuántas cosas logré, qué seguridad había, aunque él estuviera viejito, que él estuviera. Y ya no está, pastora. No, yo dije, uy, y tú pensarías que porque ya estás grande ya no te hace falta y estás bien sano con la paternidad. Pero el día de hoy tenemos que ver, esa es la paternidad, son 3 cosas. La paternidad terrenal, la paternidad con tu Padre Dios, y eso es algo que yo les he dicho, ¿no? No importa si tu papá fue un borracho, si tu papá fue un drogadicto, si tu papá no estuvo, cuando tú te reconcilias con la paternidad de Dios, a ti no te definen los errores de tus padres, a ti te define Dios. Entonces empiezas a tener una seguridad, empiezas a tener, no sé, trabajo, empiezas a querer una buena relación, pero es porque Dios ya sanó esa paternidad. Tú entiendes que tienes un papá, que no tienes que hacer nada porque la gente te acepte, porque la gente dice, Señor, tú eres mi papá. Y si tú estás conmigo, lo que venga. Entonces, quien no encuentra esa paternidad, siempre la paternidad con Dios siempre va a tener grietas, siempre va a tener vacíos, porque el único, yo digo, el que nos crió, el único que sabe la pieza que te hace falta es Dios, es tu papá. Y si tu papá está contigo, tú lo puedes todo. Pero por eso es lo que se tiene que sanar con la paternidad de Dios. Y la tercera, con el Padre espiritual, ¿no? Algo bien importante, si tú no tienes una correcta paternidad con el Padre espiritual. ¿Quién es el Padre espiritual de esta casa? El pastor. Aquí no formamos líderes, y me van a entender los que me hicieron caso y vieron una prédica. No, los líderes no conocen el corazón del Padre de esta casa.
Aquí los hijos conocen el corazón de esta casa y saben qué es lo que quiere su papá. Es importante porque y es tan importante esta parte espiritual, y ustedes dijeran que no hace daño, pero si tú no dejas que Dios sane esa área de un padre espiritual, de un pastor en la casa donde tú vas, tú nunca vas a ser formado. Siempre vas a ser un hijo deforme, siempre vas a ser un hijo que hace lo que quiere, siempre vas a ser un hijo que no le pueden decir nada para que no te enojes. Ay, no, porque nunca vas a ser un hijo, nunca vas a ser ese hijo espiritual de casa. ¿Por qué? Me decía una persona que va a vivir su encuentro, es que yo no quiero porque yo fui a un lado y me hicieron mucho daño. Imagínate esas personas que iban a la iglesia católica y la violó un padrecito. ¿Tú crees que quieren ir a la iglesia? No. Esas personas que estuvieron en una iglesia cristiana y les hicieron daño ahí, ¿tú crees que quieren ir a la iglesia? No, se vuelven unas personas desconfiadas. Y tú no vas a poder conquistar el sueño de Dios si tú eres una persona desconfiada. Tú por eso tienes que decir, yo algo que entendí en este tiempo es, a mí no me falló Dios. Me puede fallar el hombre, pero no me falló Dios. Y yo no sé, cada quien de los que está aquí, si ya ha estado en una congregación, si ya conocía a Dios, no sé. Pero el día de hoy tú tienes que decirle, Señor, sáname, porque la verdad no confío. Yo le ponía unos síntomas de los que no están sanos en eso, ¿no? Y decía, un líder no tiene relación con el padre. Puedes tener relación con tu mentor, y ay, sí, me cae bien, y es mi cuate, y hago muchas cosas, pero no tienes una relación con el pastor, porque el que te va a formar es el pastor. Me decía una ovejita bien bonita, ay, pastor, yo tengo muchas ganas de hablar con usted, pero siento que anda bien ocupada. No, el día que ella rompa esa barrera, se va a volver una hija de esta casa, porque uno trabaja con los hijos. Con los que vienen de visita, no, los queremos mucho, les aplaudimos, pero no se puede meter en su carácter uno. ¿Estamos de acuerdo? No es regaño, ¿eh? Nada más es mi introducción, chicos. Puedes estar en la iglesia, pero uno que no es hijo puede estar en la iglesia, pero no se comprometen y no sirven en nada, ¿no? Esa es la persona que no es un hijo, le gusta la palabra y ustedes se pueden hacer viejitos aquí conmigo, aquí pueden durar 30 años y no pasa nada, pero un hijo es aquel que se compromete con los sueños de esta casa y el que sirve. No sé, les voy a decir una prueba nada más para terminar esta introducción. Es que escuchen la prédica que les mandé, ¿eh? Está carnicera. Yo dije, ay, Dios mío, los hijos la escucharon, los que no son hijos les vale. Esa es la verdad, ¿no? Pero algo bien importante es que nosotros tenemos que entender, si tú quieres estar en esta casa, está bien, y te vamos a amar, y te vamos a cuidar, y te vamos a consentir, pero si tú crees en el sueño de Dios, tú tienes que sanar estas 3 áreas. Una persona que no está sana en estas 3 áreas no va a llegar a ninguna parte más que hacerse viejita en una iglesia, ¿no? La postura de los pastores, yo les he dicho, yo no me voy a morir de viejita, yo me voy a morir en la guerra, y esa tiene que ser su naturaleza. Yo entre más gente gane para Dios, entre más encuentros esté, yo voy a morirme en la guerra, no me voy a morir toda chacosa, viejita, hasta que, dice mi mamá, hasta el último suspiro. Esa es la naturaleza de esta casa. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a darle aplauso a Dios. Y les voy a mandar otro filete, les mandé un filete, dije, los que ya comieron está bien, pero los que no les voy a mandar el segundo filete. Pero algo que tienen que tener bien presente es, me gustó mucho lo que decía la pastora Isabel Contreras. Dice que cuando la palabra, dice la Biblia en Hebreos, que es una espada de 2 filos, que corta, ¿no? Que corta y traspasa hasta los tuétanos, los pensamientos, diciendo hasta lo que estás pensando ahorita. Si ya estás pensando en el fútbol, ay, nada más vine por mi vieja, pero ya, Dios te está viendo. Dios está viendo. Pero algo que dice esta palabra, que la palabra es cortante. Si la palabra no te corta, tú eres de esos que se van a hacer viejitos conmigo aquí. Si la palabra no hace algo en ti, quiere decir que te estás volviendo oidor olvidadizo, ¿no? Hay unas personas que me decían, ay, yo ya he escuchado a esa pastora. No, man, ya es para que tú fueras un santo. Porque esa pastora es carnicera, yo soy una ternurita al lado de ella.
todo lo que dijo, dije, ay, estos que se espantan. No, pero ¿qué quiere decir? Quiere decir que la palabra no te ha cortado, porque cuando la palabra corta, tú haces un cambio de vida en algo, en algo. Si eras la mujer más infiel, hoy te vuelves la mujer más fiel. Si eras el hombre más despechado, te vuelves el hombre más tranquilo. O sea, tienes que entender la palabra. Todo el día de hoy le tienes que decir, Señor, haz algo en mi vida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están dispuestos? ¿Vamos a tallar la herida? ¿Vamos a sacarle? Vamos a hacerle. Primer punto, yo le puse aquí 5 cosas a las que tenemos que estar dispuestos para llegar sanos al corazón del Padre. Primera cosa, el Hijo ora. ¿Saben por qué la gente no ora? Porque no creen que Dios las escuche. Como tuvieron un padre ausente, como nadie les hacía caso, entonces dicen, tiene muchos hijos, ¿no? ¿Qué se va a preocupar por mí? No oran porque no creen que Dios los escuche. Y yo voy a hablar de un hijo en la fe que es Pablo. A mí me encanta la historia de Pablo. Y aquí es cuando Pablo y Silas están en su trayecto hacia el propósito de Dios. Y esto está en Hechos 16, del 16 al 18. ¿Y por qué es necesario orar? ¿Por qué creces en el discernimiento? Miren, ¿quieres ver una persona que no ora? Siempre está peleando en su casa, siempre está gritando, siempre está de malas. ¿Soy yo? Gracias. Ay, gracias, mami. No es menopausia. Y si es, ya no voy a atender. Algo bien importante es esto. Cuando tú oras, tú creces en el discernimiento. ¿Qué es eso? Como que el Espíritu Santo te dice, no vayas a tal lado, no te involucres con esta persona. El Espíritu Santo te empieza a guiar. Y yo quiero que ustedes vean, si ustedes leen capítulos antes, van a ver cuando Dios, la voz le dice a Pablo, no entres a tal ciudad, vete del otro lado y a la derecha, y lo guía, y lo guía, y lo guía. Pero eso es cuando uno ora y tiene una relación con Dios. Cuando una persona no ora, de todos se queja, con todos pelea, siempre está de malas, y tú dices, no, ella no ora. Sí está en la palabra, sí lee, sí esto, pero esta persona no ora, está bien salvaje, hay que cortarle mucha carne, no ora. Entonces, mire, yo quiero que vean cómo fue la vida de Pablo, algo que me gustó mucho. Dice en esta palabra, aconteció que mientras íbamos a la oración, ¿a dónde iban? A la oración. Nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. A ver, ¿por qué? ¿Ella dijo algo malo? No. ¿Ella qué dijo? Estos son los hijos de Dios que las van a llevar a la salvación. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? No todo el que me llama Señor, Señor, entrará al reino de Dios. No todo el que está aquí es hijo de esta casa. O sea, usted me sorprende porque no fue una que estaba haciendo brujería y santo, no, era una persona que estaba alabándolo. Por eso yo te voy a decir, no te tragues las flores. Ay, es que tú hablas bien bonito. Ay, ¿por qué ya no monitoreas? Ay, ¿por qué ya no te ha tocado predicar? No te tragues las flores. ¿Estamos de acuerdo? Así soy de ternurita, yo soy de ternurita. Y yo le puse aquí, el que no es hijo no ora, porque no cree que su padre lo escuche. Tiene discernimiento. Dice, es importante la comunión con el Espíritu Santo. Yo les quiero decir, de verdad es tan hermoso cuando uno tiene esa comunión con el Espíritu Santo, porque Él te da paz cuando vienen los problemas, cuando vienen las situaciones difíciles. Él te dice cuándo ir, cuándo hablar. Yo les platicaba, ¿no?, que en el velorio de mi sobrina, mi mamá quería que hablara, ¿no?, su emoción. Hija, por favor, hija. No, mamá, no. Como que Dios, el Espíritu Santo te dice, cállate. O sea, tú vienes a otra cosa, cállate. Y a veces nosotros, cuando no tenemos una comunión con el Espíritu Santo, queremos hacer muchas cosas. Y quiero hacer, pero son puras emociones.
Porque el Espíritu Santo cuando te dice, habla, es más, no quieres y cuando menos sientes ya te paraste, saltas, porque Dios te dice, háblale a esa persona. Y tú dices, ay, me da pena, háblale a esa persona. Ese es el Espíritu Santo. El segundo punto, los hijos son heridos por hacer la voluntad de Dios. No le ponía aquí, hay gente que no necesita al diablo para ser herido, solo son sus decisiones. Dice, los hijos son heridos. Una cosa es que seas herido por hacer tu santa voluntad y te vaya como en feria, a otra cosa es ser herido por querer hacer la voluntad de Dios. Esa es la diferencia, ¿no? Hay gente que toma pésimas decisiones, ¿no? Como una persona que yo amaba mucho, pésimas decisiones, egoístas decisiones, y pues pasa lo que tiene que pasar, desgraciadamente. Dice, hay gente que no necesita al diablo para ser herido. Dice en Hechos 16, del 19 al 24. Aquí es cuando ellos fueron presos. Dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo más adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Ellos no habían hecho nada. Ellos lo único que habían hecho era libertar a una mujer. Pero ¿qué dice? Los mandaron, no solamente los metieron a la cárcel, los metieron a lo peor. ¿Quién conoce un reclusorio? Yo sí lo conocí, le llaman el apando, ¿no? A donde se portan mal y los meten a un cuartito a donde los hacen ver su suerte. Así a ellos, como si fueran los peores criminales. ¿Pero por qué fue? Por hacer la voluntad de Dios. Esa es la diferencia. Cuando vives una injusticia, sale lo que verdaderamente eres. Yo te voy a decir, ¿qué podría haber salido de Pablo? Queja, ¿no? Ay, pero ¿por qué? Si yo estoy haciendo el bien. Yo ponía unos ejemplos. No entiendo por qué mueren los que no tienen que morir. Muchas quejalabanzas yo ponía aquí. ¿Por qué sanan unos y otros no? ¿Por qué unos terminan y otros no? ¿Por qué unas se casan y otras no? Etcétera. ¿No? ¿Qué puede salir en un momento difícil en tu vida? ¿Qué es lo que sale? Ay, pero ¿por qué ellos? ¿Pero por qué les va mejor a ellos? Yo me acuerdo mucho de las quejalabanzas de mi esposo cuando él apenas conocía a Dios, que los vecinos les iba muy bien, y traían carrazos y motos, y mi esposo era envidioso. Estaban aquí en la iglesia, pero era envidioso. Decía, mira, ellos se portan mal y tienen otra vieja, y mira, traen esta camioneta nueva. ¿No? Siempre estaba envidiando lo que veía allá afuera. Pero entonces, ¿qué es lo que sale de ti? Pablo hubiera dicho, pero ¿por qué? Si nosotros que estamos haciendo las cosas bien, que estamos portándonos, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Por qué estamos encarcelados? Yo te quiero decir algo, porque dice la palabra de Dios en Proverbios 27:6. Fieles son las heridas del que ama. Fieles son las heridas. Cuando a ti te pasa alguna injusticia, Dios quiere sacar algo bueno de esa injusticia. Dice, una herida abierta es una puerta al diablo. ¿A qué? A la tristeza, a la depresión, a la desesperanza, a la ansiedad. Dice esta palabra en Job 5:18, porque Él es el quien hace la llaga y él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Yo algo que ponía en un punto aquí, decía, la gente que está rota puede ver cosas que otros no pueden contemplar. El Espíritu Santo nos deja ver los problemas desde otra perspectiva, ¿no? Y eso es cuando tú estás lleno del Espíritu Santo y viene una enfermedad sobre tu vida. Yo le decía a una persona
que quería dejar a su familia y que se quería ir. Y me pasó que se puso muy mala, ella se puso muy grave, ya no aguantaba al esposo y decía, ya no lo soporto. Y donde en una de esas, estaba ella en el baño y le pasa algo horrible. Y al único que le habló por teléfono fue a él. Y él llegó y era vergonzoso cómo ella estaba, y la sacó cargando, la llevó al hospital y hizo todo, la ayudó. Y les digo una cosa, ya no se divorciaron. Entonces, por eso les digo, fieles son las heridas del que ama. Dios hiere, pero también sana. No, me decía una persona, pastora, es que me corrieron del trabajo. Es que Dios quiere que cuides a tus hijos. Tus hijos tienen una edad donde se te pueden volver drogadictos, donde se te pueden volver alcohólicos. Dale las gracias a Dios porque te corrieron. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, uno ve las cosas de diferente modo. ¡Ay, me dejó esta mujer! Me fue infiel. ¡Qué bueno! Porque de todos modos después lo iba a hacer. Mejor de una vez, rapidito, rapidito, rapidito. O sea, tú tienes que aprender a ver las cosas. Tú tienes que aprender a ver si estás en la perfecta voluntad de Dios. Si tú estás en la perfecta voluntad de Dios, todo, te digo una cosa, todo obrará para tu bien. Todo, lo difícil que estás pasando, obrará para tu bien. Pero solamente pregúntate, ¿estoy en la perfecta voluntad de Dios? ¿Estoy haciendo lo correcto? Entonces verás la gloria de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Yo les decía, ¿por qué les digo que cuando una persona está llena del Espíritu Santo, ve las cosas de diferente manera, ¿no? Ya no ve las cosas así como que, ay, se me acabó la vida, como que, ¿por qué esto? ¿Por qué si yo te sirvo? ¿Por qué dejas que toquen a mi descendencia? ¿Por qué? Ya cuando uno ve las cosas diferentes, yo les decía, ¿no? Aún lo que nos pasó a nosotros con esta situación de mi sobrina, el día de hoy, de verdad, ustedes no lo van a creer, pero mi sobrino Job tiene a mis niños, a sus hijos de mi sobrina, en la iglesia. Los tiene ya en la iglesia, bien portaditos, los tiene en la escuela. Yo le decía el viernes que los fui a visitar al tianguis, le digo, hijo, Dios te hizo tan próspero, pero tan próspero, porque ibas a tener una grande familia y no lo sabías. No, porque imagínate, él tiene 3 de él, 4 de ella y de él, y ahora 2 que le regaló mi sobrina, 6 hijos. ¿No? Pero tiene una casa impresionante, tiene jardín, tiene quien le ayude. Le dije, Dios te dio la prosperidad porque Él sí sabía lo que te venía, mi hijo. Entonces yo les digo a ustedes, cuando uno tiene a Dios, uno sabe que fieles, si esa descendencia se iba a perder por las decisiones de mi sobrina, Dios dijo, tú no vas a llevar a ellos a donde yo quiero, los va a llevar Él. ¿No nos gusta? ¿Nos duele? Duele. Pero yo sé y estoy segura que estamos en la perfecta voluntad de Dios. La tercera, salud. La tercera, las heridas de una injusticia son la señal de que estás a punto de escribir una nueva historia. ¿Cuántos han vivido una injusticia que el día de hoy puedan dar testimonio que después de esa injusticia les fue mejor? ¿Sí les ha pasado? Yo les he platicado, ¿no? Que mi mamá me platica que cuando a ella la corrieron de la casa de mi abuela, dijo, ¿dónde me voy a ir con mis 6 hijos? ¿Y por qué si ayudas a tu hijo que está ahí, a tu otro hijo? ¿Y por qué a mí me corres si tengo 6 hijos? Y ya después con el tiempo, dice mi mamá, que ella le dijo, gracias mamá por haberme corrido, porque si tú no me hubieras corrido, yo no tuviera la casa que hoy tengo. Entonces a veces no nos gustan las injusticias, pero son necesarias. Y yo les quiero leer en Hechos 16, del 25 al 26, dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué estaban haciendo? Orando. En vez de estar llorando, no dice llorando, dice orando. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿No? Algo que tenemos, ¿qué estaban haciendo ellos?
orando y adorando. ¿Qué tienes que hacer en el momento más crucial de tu vida? Orar y adorar a Dios. Cuando tú adoras a Dios, confundes al diablo. Dice, ay, pues si yo la tenía deprimida, otra vez la tenía desesperada, otra vez lo tenía a punto de, con la ansiedad, pero cuando tú levantas las manos, ¿no? Por eso me gusta mucho esa canción, viejita pero bonita, ¿no? Dice, aunque levanto mis manos, aunque no tenga fuerza, aunque tenga 1000 problemas, yo levanto mis manos. Es impresionante que cuando tú levantas tus manos, cuando más roto está, más se glorifica a Dios en la vida de tu familia. Pero ¿sabes qué quería Dios que hiciera? Que levantara las manos y que dijera, Señor, yo confío en ti. No sé por qué estamos pasando esto, pero yo confío en ti. Yo le puse aquí, la adoración a Dios de un hombre y una mujer que están siendo quebrantados, abre la puerta de muchos. ¿Qué pasó con la vida de Pablo y de Silas? Estaban siendo quebrantados, azotados, avergonzados. No sé quién de ahorita esté pasando por la vergüenza, no sé quién esté siendo azotada con las situaciones, pero ¿qué dice que estaban haciendo? No se lo merecían, no hicieron nada, pero ¿qué hicieron? Cuando adoraron. ¿Qué pasó en su adoración? Le abrieron las puertas a muchos. Yo te voy a decir una cosa, cuando tú tengas esa actitud en medio de la enfermedad, en medio de la prueba, en tu casa se van a abrir las puertas para tu familia, para tus vecinos. Tú vas a hacer una puerta de bendición. Cuando ellos adoraron, se abrieron y se quitaron las cadenas. Entonces, ¿qué es lo que nos ha hecho falta? Adorar a Dios. Lo digo por ahí de los que llegan tarde a la alabanza, que dicen, ay, yo llego, hasta vi ahorita a mis papás, ahorita los caché. No, que hay gente, mis papás se van tempranito porque les gusta toda la alabanza. Y le digo a mi hermana, ¿y tú por qué no te vas con ella? Ah, yo llego después. Yo dije, así hay varios que no llegan a la adoración. No saben que las cadenas se rompen en la adoración. No saben que las fuerzas vienen en la adoración, en alabar a Dios. Pero te vas igual porque no vienes a adorar a Dios. Cuarto punto. Yo algo que le ponía aquí, detrás de la herida siempre hay un milagro. El tema no es si vas a ser herido o no, la cosa es por quién serás herido, por el diablo o por Dios. ¿Vamos a ser heridos? Sí, pero ¿vas a ser herido allá afuera por estar de cochinote o vas a ser herido aquí por tener que cortar lo que tienes que cortar? Pero de cualquier manera, tú solamente tienes que escoger de quién quieres ser herido. Detrás del dolor siempre hay un milagro. Y aquí en Hechos 16, del 27 al 31, dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Les quiero decir, detrás del dolor, detrás del sufrimiento, siempre hay un milagro para tu vida. ¿No? ¿Cuál era el milagro? El milagro no era para Pablo, porque él ya sabía quién era Dios. El milagro no era para Silas. El milagro era ¿para qué? Para que se salvara esa familia. Y ustedes lo van a ver. Dice en Hechos 16, del 32 al 34. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolo en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. ¿Qué les lavó? Las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. El milagro nunca estuvo en que se abrieran las rejas, el milagro era el carcelero y su familia. Yo le puse aquí, el milagro no era el final, era solo el vehículo que llevaba al propósito a esa familia, ¿no?
Y algo que tenemos que entender, a veces nosotros detrás de todo lo que nos pasa, ahorita me estaba acordando de cuando Rosy, la pastora Rosy me dice, pastora, ore por mí porque ya me corrieron de mi trabajo. Y yo le dije, ay, sí voy a orar para que ya seas la mujer afable y hagas de comer y hagas todo. Y me dice, no, pastora, yo sí quiero trabajar. Y dice, yo no quiero salir así. La corrieron, oramos, nos pusimos hermanos de Dios. Y al otro día corrieron al que la había corrido, ¿sí o no? ¿No? Dios peleó por ella. Y ya después ya ella siguió trabajando y le pagaron muy bien. Y ya la última es que Dios me está diciendo, detrás de lo que tú quieres, ella quería trabajar y ella quería hacer muchas cosas, pero yo le dije, Dios te quiere en tu casa haciendo lo que tienes que hacer y esa es la perfecta voluntad de Dios. Y el día de hoy lo está haciendo. Punto número 5. Y el último punto, los que son heridos traen la gloria de Dios. Yo les quiero decir, solamente aquella gente que ha sido, ¿sabes quién de tus mentores te ha servido y te puede ayudar mucho? Los mentores que han sido heridos. La gente que no ha sido herida, hasta te puede tratar mal y te puede hacer, pero la gente que ha sido herida es la gente que te puede ayudar. Esa es la gente, sus heridas te pueden sanar. Dice aquí, la buena noticia es que te han roto para que nazca una nueva gloria. Y para eso yo les podría hablar de Esteban, ¿no? Cuando lo apedrearon. Dice aquí, en Hechos 7, 54 y 55. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Todo lo que nosotros sufrimos, todo lo que nosotros pasamos, es para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida, ¿no? Él vio la gloria, dice que vio los cielos, que vio al Hijo de Dios. Cuando más cerca tú puedes estar de Dios es cuando estás en tu peor momento, cuando dices, no puedo, esto se me sale de las manos, otra vez me volvieron a fallar, otra vez volví a fracasar, otra vez tengo vergüenza. En ese momento es cuando los cielos se abren. ¿Qué dice aquí? Algo que me saltó cuando lo estaba leyendo. Se manifestó la gloria de Dios cuando dice, cuando Él puso sus ojos en el cielo. ¿Sabes quién es la gente que se tumba y se queda en el suelo? La gente que no voltea a ver a aquel que la llamó, aquel que lo llamó. Dice, entonces se manifestó la gloria de Dios. ¿Quién fue otra persona que fue muy injusto lo que pasó? José. Todo lo que pasó, que ¿cómo dice la palabra? Ay, injustamente lo metieron a la cárcel, injustamente dijeron que se metió con una mujer y no era cierto, injustamente los hermanos le tenían envidia, él pasó muchas cosas, pero al final de la historia dice él algo muy bonito. Ustedes no me trajeron hasta aquí, me trajo Dios. Dios permitió para después yo poderlos ayudar a ustedes. Algo que tú tienes que entender, las heridas de un hombre y de una mujer de Dios salvan a muchos. José fue muy herido, pero salvó a una nación. Dice en esta palabra, en Génesis 45, del 7 al 8, por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Fue Dios quien me envió aquí, no ustedes. Él me ha puesto como asesor de Faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. Un hombre y una mujer de Dios cuando son quebrantados es para que mucha gente sea sanada. Yo puedo entender esto en mi corazón porque cuando yo tuve la peor herida de mi vida, nació Camino a Casa. Cuando yo pensé que ya no había nada que hacer, que todo se había perdido, nació la gloria de Dios sobre esta casa. Y qué mejor que Jesús. Él sana nuestras heridas internas, el rechazo, la angustia y el abandono. También Jesús fue herido injustamente. Él no se merecía lo que pasó, pero decidió hacerlo porque te ama.
Y si tú te vas con esas heridas de rechazo, con esas heridas de ansiedad, es porque no quisiste aceptar lo que Jesús ya hizo por ti. El día de hoy solamente le tienes que decir, si de verdad existes, sana esto, sana esta relación, sana mi mente, sana si estás metido a donde estés metido. ¿Qué dice la palabra de Dios en Isaías 53, del 3 al 5? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado. ¿Alguien ha sido menospreciado? ¿Alguien ha sido avergonzado? ¿Alguien ha sido experimentado en quebranto? ¿No sale de una cuando ya le vengan otra? Ya vas por buen camino. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre de él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Todo lo que sufrió Jesús es para que el día de hoy tú seas sano internamente. No de mentiritas, no por afuera, no haciendo las cosas, no teniéndole miedo al dolor, sino que el día de hoy le digas a Dios, sí me duele, pero sáname. No quiero traer esta herida. Y yo le ponía aquí, la buena noticia es que ni la oscuridad ni el dolor es para siempre. Y yo la puse esta rema, Dios me la dio el día de tu cumpleaños, Silvia Mosco. Y ahora que hice mi tema, recordé esta palabra. Y dice esta palabra, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. ¿La vieron? ¿Qué dice Dios? Las tinieblas, dile al de lado, las tinieblas no son para siempre. Lo que estás pasando no es el final. No es el final. La gente que soporta las pruebas escribe una nueva historia. La gente que no soporta las pruebas se queda a la mitad, ni para atrás ni para adelante, camaleón. Eso es lo que pasa. La gloria de Dios, ¿no? Me acordé mucho de esta palabra y la puse. Y recuerden, la gloria de Dios viene envuelta en nuestros problemas, enfermedades y en nuestros imposibles. Ya recuerden cuando se enfermó Lázaro, ¿qué fue las palabras de Jesús? Oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, ¿para qué? Para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. No sé quién esté enfermo, no sé quién esté desesperado, no sé quién ha tenido ganas de decir ya no puedo, pero el día de hoy te quiero decir, todo lo que estás pasando, esto que estás pasando no es para tu muerte, es para que el nombre de Dios sea glorificado sobre tu vida. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a dar un aplauso a Dios.